Yo mi primera pregunta, bueno, primero buenas tardes, Gemma, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, es ¿por qué haces cine? Vale, es complicado, porque es un proceso que vas a... O sea, es una respuesta que vas elaborando con el tiempo, con los meses, con las semanas. Yo lo pensaba esta mañana, que también me lo han preguntado. Hay una parte de hacer que es increíble, que no te lo da nada más, o sea, ningún otro arte, nada, que es los actores, ¿no? Hay una parte increíble que es, trabajamos con emociones los directores, ¿no? Y tú has pensado algo, lo has escrito, te lo has podido imaginar, pero llega un momento en que coges a personas de verdad y de repente hacen lo que tú te... Cada sentimiento, cada matiz, de repente los ves que son realidad. Y eso, o sea, es increíble, ¿no? Nos ha llegado a pasar que bueno, el director de foto de Tots els camins de Déu, el director de arte, ya habíamos trabajado anteriormente en cortometrajes, pelis, y nos ha llegado a pasar momentos de estar mirando el combo, de mirar una toma y terminar, y yo estar emocionada, el cámara está emocionado, el sonidista aguantando la percha con las lágrimas, ¿no? Es como de repente te da algo superhumano y que sabes que es mentira o que lo estás creando, pero que es verdad a la vez, ¿no? Y esto es... no hay nada que se parezca. ¡Wow! No, es que es verdad, es así, es así. O sea, que eres una directora por los actores. Bueno, claro, es que al final la técnica es bueno, algo más, ¿no? Que por supuesto existen juguetes técnicos que te hacen disfrutar, que te hacen hacer un plano más interesante, más bonito, pero al final los actores teníamos una profesora en la SCAC de interpretación que dijo algo muy acertado, que decía, tú ya le puedes hacer un primerísimo primer plano, y cerrando planos a un actor, que si no está la emoción, eso no te vale, ¿no? Y si está la emoción, ya le puedes hacer un general, que el espectador se queda cansado. ¿Por qué hablar de lo que le pasa a Judas en esos días que la Biblia hizo una elipsis tremenda durante tantos años? ¿Por qué esa necesidad? Porque la película viene, como digo yo, rebotada, ¿no? Hay un proyecto más ambicioso o que quiere más dinero, no se puede hacer y tú recuperas esto, o realmente en el momento que no se puede hacer ese proyecto tú dices, voy a pensar uno que sea más económico. Bueno, yo ya era consciente de que necesitaba hacer una película, ¿no? Y ya era desde el principio consciente del tipo de producción que iba a ser esa necesidad tan inmensa. Entonces, me planteé y a partir de aquí empezamos a encontrar un tema que nos guste, que es la culpa. A partir de aquí encontramos Judas. Con Judas, estos 3 días está el que ha sido tan toda la historia del arte, ¿no? Y siempre que ha sido representado ha sido como acusado y señalado de traidor, de huraño, de egoísta, de mal amigo, de traidor. Y es una oportunidad de más profundidad y un poco de más humanidad. Pues es curioso que dices... Bíblicos no es una víctima. Está bien que lo veas así porque al final le da más humanidad, ¿no? Que lo veas como víctima y da más posibilidades de empatía con él. Por ejemplo, en Jesucristo Superstar era una víctima. Vale, no la he visto. Era una víctima. Además era un personaje negro. Sí, eso sí que lo sabía. Es una víctima, es una persona que no quiere traicionarle, pero los jueces le ponen, o sea, lo presionan tanto que al final accede. Sí, aquí hay otra cosa que también investigando un poco, investigamos como diferentes corrientes, diferentes teorías un poco conspiratorias de quién era, cómo fue realmente todo esto, porque hay una que tiene bastante fuerza que dice que Jesús le pidió a él que hiciera esto porque lo necesitaba él para pasar a ser mártir, para estar crucificado, para cumplir la palabra que había dicho Dios. Pero lo que pasa es que no me interesan todas estas versiones, o sea, no me interesa de repente dar una visión diferente, defender una postura, no, el texto bíblico entiendo que es el de referencia y el que está, y el oficial, ¿no? Y al final partimos de ahí sin ninguna intención de provocación ni nada.
El bosque aparece después, hay un proceso de búsqueda de encontrar ese espacio. ¿Y por qué un bosque? Bueno, teníamos claro, también pensando en la época en que pasaba, no quería que fuera, que el espacio marcara mucho una época, una situación, no de repente que fuera urbana o en un pueblo, no sé qué. Entonces el bosque formaba parte de esta propuesta minimalista, metafórica, simbólica, como le quieras llamar, en la línea que iba toda la película, que iban los personajes, que iba el vestuario. Al final el bosque acaba siendo un personaje más, ¿no? Y actúa como de burbuja, es como un purgatorio, un limbo, donde los personajes están ahí dando vueltas y que no pueden ir, para atrás no pueden ir y para adelante tendrán que decidir un poco para seguir adelante qué pasa con ellos. Y a nivel formal, ¿cómo te planteas la película? ¿Querías que fuese una cámara angustiosa? ¿Lo mezclas con planos generales? Lo que pasa con la cámara, eso sí que es algo que me gusta hacer en cualquier cosa que ruedo, me gusta mucho la cámara en mano, ¿no? Entonces ya es una propuesta que va muy ligada al estado de ánimo del personaje. En mi película al principio caminan, y la cámara camina detrás de ellos o camina a su lado, camina adelante, entonces la cámara es lleva la misma velocidad, es igual de nerviosa, es igual de inquieta. A medida que pasa la peli, los personajes caminan más despacio, ya se sientan, ya se bañan, están más reposados y la cámara también afloja, ¿no? Entonces, al final la cámara se convierte en el reflejo del estado de ánimo de los personajes. ¿Y por qué incluyes a otro personaje? Necesitaba la historia para confrontar esa culpa con esa imagen que no sé muy bien quién es, a lo mejor puede ser su conciencia, ¿no? Por ejemplo, yo he entendido que era su conciencia. Sí, sí. Cuando planteamos Judas caminando por la montaña, tuvimos claro que necesitaríamos a un personaje que le hiciera de pared, sin más, no, porque al final es lo que le hace. Y en relación a esto, a este personaje era muy importante que no le juzgara, ¿no? Y aunque sean dos personajes, nos da juego, no queríamos establecer a alguien que de repente le empujara a hablar de qué había pasado, sus sentimientos, de qué habían hecho. No, era simplemente un personaje que también nos servía para hablar de cómo veíamos la amistad en la película, ¿no? Que al final es alguien que está a su lado y ya está, no le cuestiona absolutamente nada, que es uno de los temas, además de la culpa, que queríamos tocar. ¿Crees que ahora que estás hablando de la amistad, yo la veo como una historia muy profunda de amistad y de amor hacia la amistad también? Exacto, pasó algo muy curioso, que nos ha pasado que bueno, hay gente que ve como algún aire o que la película emana una atmósfera de relación entre ellos, pero claro, no pueden señalar nada concreto porque no hay nada, ¿no? en lo que basarse con esta afirmación. Yo creo que es algo muy bonito que haya conseguido entre ellos dos, digamos que fue una relación muy pura de amistad, ¿no? Con eso de no juzgarse, de simplemente estar ahí, y al final es una amistad tan pura, tan desinteresada y tan simplemente de estar, aunque sea sin hablar, que se convierte en amor, pero no en amor de relación o atracción sexual, sino de una apología de la amistad y de un entendimiento. Un amor emocional más que carnal. Total, ¿no? exacto. Lo que pasa es que la carnalidad que hay es una carnalidad de dame un abrazo que necesito. Pero es que solo se tocan en ese momento de la película, que es al final, y no es casi ni un abrazo, es que uno se pone ya el otro y se apoya en el otro, ¿no? Es que no es nada más. Es un apoyo, ¿no? Sí, pero es que casi ni se miran cuando hay una escena. Se bañan y están desnudos y tampoco no hay nada, ni miradas de sexuales, ni nada de esto. Por eso es que no hay nada que puedas señalar, que digas, aquí, en este momento, con este gesto, están diciendo que se gustan. No, es algo que se emana de la atmósfera de la película. Eso querías que no ocurriera, ¿no? En ningún momento. Pues la verdad es que sí. Es que escribiendo el guión, el guionista, Eduard Sola, me dijo, oye, él tuvo la capacidad, supongo, porque tiene más experiencia en guión que yo, me dijo, ¿no crees que esta película estamos generando algunas situaciones que puede haber como esta visión, ¿no? Esta ambigüedad de qué significan estas miradas o qué significa que estén aquí estos dos tíos sin hacer nada? Y dije,
No, me fui a rodar, montamos, terminamos la peli, hacemos un visión a todo el equipo. De repente todo el equipo me dijo, oye, aquí pasa algo, pero es tan bonito, ¿sabes? Que sin haberlo buscado, sin haber escrito alguna situación o haber ensayado algo para que tengamos un momento en que se entienda una relación amorosa entre ellos, de repente esté ahí porque significa que salió de la intuición y de los dos personajes. ¿Y es una pregunta recurrente de los periodistas? ¿El qué? Lo de la... Lo de la relación... Alguien me la pregunta, es más, bueno, alguien me la ha preguntado, pero es más que es un tema que sale en los festivales gays y lésbicos que ha estado la película, ¿no? Porque a veces yo les digo, ¿realmente lo veis o no? ¿Sabes? Porque a mí me da miedo, digo, es que... Yo claro, no he hecho la película así. Bueno, y en un festival gay y lésbico vas y las películas son de temática explícitamente con el conflicto homosexual o trans o lo que sea. Y la mía no habla, ¿no? Entonces ves todas las sinopsis, todas son el salir del armario, la represión, el no sé qué. Y la mía no, habla de otra cosa. Y a veces soy yo casi quien pregunta, en plan, ¿lo veis vosotros? Sí, lo vemos, pero, y además me dicen eso, pero es ¿no? Lo asocian más al mood queer, ¿no? Es algo que se emana de la película, no es para algo concreto, simplemente está bien que haya una película que pueda tener este tono o esta atmósfera. Con algo de homosexualidad sin ser homosexual, ¿no? Estamos muy acostumbrados que lo que prima siempre es la heterosexualidad y está bien dejar esta ambigüedad. Sí. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Porque necesitabas actores que mirasen, porque la película se apoya mucho en los silencios, en las miradas, necesitabas gente que penetrase a través de la mirada. Sí, más que la mirada son los silencios, ¿no? Que se sintieran cómodos a veces. Los actores, los directores, los cineastas y todos, estamos acostumbrados que nos llega un guión y lees los diálogos, ¿no? Y después en rodaje, cuando estás tirando tomas, estás mirando que los digan bien, que tengan continuidad con el anterior, con el plano contra plano, y aquí no iba de esto, ¿no? Y es como un ejercicio, era un juego para todos en este sentido, de vamos a conseguir sin hablar, vamos a conseguir explicar las mismas cosas. ¿Y cómo te gustaría que salieran los espectadores de ver tu película? ¿Qué idea sobre Judas o sobre el amor o la amistad? ¿Qué es lo que más te gustaría que pensaran? Me gustaría que pensaran, ahora entiendo este personaje, y qué bien que hayas planteado esto porque yo nunca lo había pensado. Eso me haría, la persona más feliz del mundo como directora, ¿no? Es como, pues no había pensado que este personaje también podría haber sufrido, también se podría haber arrepentido, podría haber buscado el perdón y la redención, ¿no? Y es una película que trata temas religiosos y después en algunos planteamientos de la película parece una película muy religiosa, ese baño purificador, ¿no? Sí. Hay momentos que podría pasar por una película tan marcada, ¿no? No es explícitamente religiosa, ¿no? Pero es algo que también buscamos que funcionara por sí sola para gente que no conoce la historia. Hay mucha gente que no conoce la Biblia, no conoce el Testamento, incluso gente de otras religiones que no tienen por qué conocer este capítulo. Y queríamos que aún así, despojando la película o la historia de este componente religioso, la película pudiera funcionar igual y la gente pudiera empatizar igual con una relación de amistad. Por eso también es algo que se trabajó mucho, de traición y de redención. Yo antes te comentaba lo de Tropical Malady de Vera Setakul, que el momento de la jungla es porque tu película también es muy onírica, ¿no? Es como un sueño, ¿no? O sea, es como ese limbo, ¿no? De que comentabas. Pero también me acordaba muy bien de Last Days de Gus Van Sant, de los últimos días de... Él se tú has hecho el mismo proceso que Gus Van Sant, imaginarse los últimos días de alguien, ¿no? Que no nos han contado. El tuyo es un personaje icónico, sí, pero también Kurt Cobain es un personaje icónico del siglo XX. ¿No? Sí, de hecho lo que nos cuentan de Kurt Cobain es que tuvo depresión, entró en tratamiento, no se acaba de salir del tratamiento de la depresión, de esta tristeza y de este agobio, se encerró 3 días en casa, ¿no? O no sé cuántos días. Hay un baño, ¿no? Sí, a cabo de unos días pues hay un bosque. apareció que se había suicidado.
Entonces sí que es bastante parecido el ejercicio, es algo que fuimos conscientes. Obviamente las de eso me parece un peliculón, un peliculón, y también donde es muy importante, aprendí mucho en esta película, porque me acuerdo que la vi cuando estaba estudiando, el tratamiento del sonido. Es increíble, todo el sonido que hay en la película es desde el punto de vista de él, de Kurt Cobain. Hay un momento que se viste como de cazador y coge una escopeta y va por dentro de la casa, por las habitaciones, ¿no? Así como descubriendo las habitaciones, y si te paras a escuchar, sus pasos no suenan como en el suelo, sino que es como si fuera pisando charcos, sí, ¿no? Y hojas y tal. En la calle, ¿no? Y eso es brutal, es brutal, es como consiguen marcar el punto de vista en ese sentido. Las von Trier en Dogville, que cuando caminaban, exacto, no caminaban sobre la madera, sobre la madera, sino por el lugar que realmente quería que el espectador imaginara. Y son cosas súper sutiles, que no es que de repente te metan el ambiente de otra cosa, que sería como muy obvio, sino detallitos así. Yo lo aprendí muchísimo y es algo que intentamos como coger también para nuestra peli. ¿Y cuál es el apartado más difícil a la hora de hacer una película? ¿Convencer a New Dindy? No, porque al final New Dindy somos Aritz, el productor, y yo, y de hecho New Dindy nació a raíz de empezar a hacer Tots els camins. Dijimos, tenemos que hacerlo con alguien, ¿no? New Dindy porque hay un proyecto que hay que hacer, ¿no? Exacto. Sí, que está muy bien eso. Sí, sí, está genial. Y el proyecto hay Como no encuentras a alguien que te ayude, pues te ayudas a ti mismo. No pasa nada, lo vamos a crear nosotros, ¿no? Es como... Y la parte más difícil de la película, yo me atrevería a decir, pero creo que en general de todas, un momento que a mí me cuesta bastante, es el montaje. No por nada, no porque sea duro, sino porque para mí el montaje, cuando entras a la sala de montaje, es el momento de la verdad. Sí. Es como, te vas a enfrentar con todo lo que has hecho estos meses, ¿no? O estas semanas, es como todo lo que hayas trabajado en guión y todo lo que hayas trabajado en rodaje y todo lo que hayas hecho es lo que te vas a encontrar, pero así, en plan, aquí, te guste o no, y con eso es con lo que vas a tener que lidiar, ¿no? Y es muy guay cuando lo miras, ves el material, ves lo que has hecho y dices, vale, no. Es que lo que pasa, o sea, me pasa esto porque llega un momento que es como una vorágine todo, ¿no? Y que al final estás como dentro de un huracán y vas haciendo ya por inercia. Sí. Es como casi que por intuición y por todo, no de forma intelectual o meditada, en plan ¿sabes? Es como te empiezas a mover y a dirigir y haces esto y haz lo otro. Mecánico, ¿no? Vas a la oficina, pero tienes que hacer esto y lo tienes que hacer, ¿no? Pero sin pensar, y entonces termina el rodaje y dices, wow, ¿no? Te has guiado tanto por la emoción y por la intuición que habré tirado ese plano, ¿no? Porque yo lo vi, pero ya no sé si vi esto en el actor en un ensayo o en un contraplano que en realidad te está trasladando al otro. Es como, no lo sé. Por eso para mí el montaje es el momento de la verdad. El momento de la verdad. Y ahora para terminar, termino con la misma pregunta y porque empiezo con la mía pregunta. Cuando tenías 14 o 15 años. Yo creo que fue más tarde que hiciera como un clic, ¿no? Dices, sí, de que ya no lo miro con la inocencia del espectador, sino voy más allá. O también el cine, aparte de entretener, puede era más mayor de 14. Creo que tenía 20 o 21 años y fue con Lost in Translation. Sí, no, lo vi y dije, quizá porque no había visto o no era consciente de una mirada femenina, de una mirada tan íntima, de un conflicto adolescente como lo pintan en Lost in Translation, ¿no? Siempre las películas de adolescentes que había visto eran más gamberras o un poco más alejadas, y de repente vi un retrato tan íntimo y tan real y tan sutil y elegante de la intimidad de una chica joven de 20 y algo y tal, que dije, wow, podemos estar ahí, ¿no? Sí. No, hay algo más. Pues Gemma, muchas gracias, que vaya muy bien la película. Gracias. Las próximas, sí. Que os lo paséis muy bien en el maravilloso Zoomstage. Sí, y tanto, es casa, es como casa. Y abraza a los cineastas. Sí, la verdad es que sí, es súper necesario. Sí. Y nada, que vaya muy bien. Muchas gracias.